La bienvenida, las buenas tardes en este magazine para mi colega y amigo Ángelo Mercedes. ¿Qué tal, joven? Buenas tardes, profesor. Qué gusto poder saludarles. Espero que todo marche, que fluya, ¿verdad? Ya llegamos al jueves de esta semana y por aquí estamos ya preparados para compartir con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. A propósito del acuerdo entre Estados Unidos y República Dominicana, se explicó el día de ayer los alcances de dicho acuerdo que había generado mucha expectación en nuestro país, la naturaleza de este memorándum de entendimiento, según lo declaraba ayer el canciller Roberto Álvarez, relativo a deportados desde Estados Unidos. Al menos unas 30 personas esperan que estén por aquí cada mes, según lo pactado. Como decía, Roberto Álvarez aseguró que nadie ingresará a territorio dominicano sin autorización expresa de las autoridades nacionales y recordó que otros países de la región, entre ellos Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Honduras, también han suscrito acuerdos similares con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no irnos a uno de estos países para descubrir su experiencia? Por eso tenemos el día de hoy a Orlando Pérez. Él es periodista de Ecuador y vamos a conversar con él sobre la experiencia de su país con este tipo de acuerdos que República Dominicana acaba de suscribir con Estados Unidos. Estimado, ¿qué tal? Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Un abrazo especial para Roberto, a la distancia y reconocimiento y mi estima de siempre. Lo que acaban ustedes de detallar, lo que ustedes acaban de describir, es una situación que se vive en el Ecuador desde hace muchos años para acá, pero que se acentúa notablemente en los últimos meses, por varias vías y por varias razones. La principal es el acuerdo de entendimiento, que es el mismo que ustedes tienen ahora con República Dominicana, entre Ecuador y Estados Unidos. En este caso, en asuntos migratorios, conlleva varias restricciones y varias responsabilidades del gobierno estadounidense hacia los ecuatorianos que son deportados desde el territorio de los Estados Unidos. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, Orlando, bueno, ante todo, buenas tardes, qué gusto verte. Estudiamos, yo tenía menos canas y él un poquito más de cabello, justo, Oh, ¿eh? Sí, Pero te quiero, Orlando. así es, Qué bueno saberte. Por cierto, hace unos días fue tu cumpleaños, ¿no? el 12 de mayo, Ah, exactamente. usted Todo ve, bien. no se me olvida. Mire, Orlando, en el caso de República Dominicana y el memorándum de entendimiento que se dio a conocer ayer, bueno, antier, y que sorprendió a todo el país, eh, se plantea la deportación de territorio estadounidense de personas de otras nacionalidades, exceptuando a los haitianos, por ya otras situaciones que conocemos y se han explicado, que estarían aquí, creo que son 30 deportaciones al mes como máximo, que pudieran estar aquí una semana, 15 días, con presupuesto del gobierno de Estados Unidos, República Dominicana gestionaría la salida de esa persona que al final no es un convicto, no es una persona que está en una pasando una condena, no fue llevado ante la justicia, una persona que violó un trámite migratorio, supuestamente por entrar de manera irregular a territorio de Estados Unidos, y Estados Unidos lo deporta. Nadie entiende por qué no pueden volar de Estados Unidos directo a su país, sea Birmania, sea Burundi, sea lo que sea. No sé por qué tienen que pasar por aquí, nos hemos convertido como una suerte de agencia de viaje para tramitar estas cosas. República Dominicana recibe a dominicanos que son deportados y se integran a la sociedad. Si están cumpliendo un proceso penal, terminan de cumplirlo, si no, se reintegran socialmente. Pero en el caso de Ecuador, este memorándum similar al nuestro ha contemplado a otras nacionalidades, bajo qué criterio esas personas entran a Ecuador, cómo hacen vida en Ecuador, porque al final no los puedes perseguir porque no son detenidos, no son presos, no tienen un proceso legal abierto. ¿Cómo ha funcionado allá? Es que el acuerdo del memorándum de entendimiento entre Ecuador y los Estados Unidos va por doble vía. La primera es lo que tú acabas de mencionar y más o menos ilustra lo que están o van a vivir los dominicanos en este momento, que es ciudadanos
que no son ni estadounidenses ni ecuatorianos, que son recibidos en el Ecuador. Y de esos ya han ocurrido algunos casos. Si es que tienen procesos penales en el Ecuador, evidentemente tendrían que pagarlos, pero la mayoría de los que han deportado, no siendo ecuatorianos, al Ecuador, han llegado, se han establecido por unos días acá y se han ido. Lo que sí afecta a los ecuatorianos en particular es lo otro. Es ciudadanos ecuatorianos que son deportados, pero no vienen al Ecuador. Hay el último caso, 4 ciudadanos ecuatorianos deportados al Congo, que tienen que arreglarse por su cuenta de la manera que puedan allá en el Congo. El Congo no es un país latinoamericano, no está a 2 horas de vuelo, está prácticamente a 18 horas de vuelo con escalas y demás del Ecuador. Y esto ha afectado notablemente la situación de ciudadanos ecuatorianos que el único delito que han cometido es no regularizar su presencia en los Estados Unidos y en otros casos, siendo familiares, hijos, padres, hermanos, esposos o lo que sea, de ciudadanos ecuatorianos ya nacionalizados o con residencia en los Estados Unidos, han tenido que soportar esta situación. Por lo tanto, aquí hay 2 componentes claves, Roberto, que son importantes señalar. La primera es que es un acuerdo de ida y vuelta. El Ecuador recibe ciudadanos que no son de su país y también ciudadanos ecuatorianos que son deportados a través de varios vuelos, porque no les alcanzan los vuelos. Pueden ser uno a El Salvador, donde ya ha pasado, otros les han dejado en Panamá y otros, como por ejemplo los últimos 4 casos que son en la República del Congo, en África. Y esto obviamente no se explica por parte de las autoridades ecuatorianas. Nos habría gustado a los ecuatorianos en particular que ahora que está en Estados Unidos Daniel Noboa, se reunió con el vicepresidente Vance, este tema al menos hubiese sido parte de la agenda, pero no ha sido parte de la agenda porque en la práctica Estados Unidos y Ecuador sostienen casi que los mismos principios o las mismas ideas en casos en cuestiones migratorias. ¿Qué ha pasado con los nacionales de otros países que llegan al Ecuador? ¿Qué tiempo duran allá? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Los llevan a un centro? ¿Los dejan ahí hasta que resuelven su situación o salen a la ciudad? ¿Pueden caminar, andar, hacer vida? ¿Qué pasa con esas personas? La mayoría de las personas que han arribado al Ecuador procedentes de los Estados Unidos, que no tienen nacionalidad ecuatoriana o al menos no residen en el Ecuador, llegan, pasan un proceso de verificación de su estatus legal en el Ecuador y quedan en libertad, prácticamente la mayoría. Y otros, creo que son 2 casos nada más, en 2 casos hay una situación de ciudadanos colombianos, si no me equivoco, que tienen algún nivel de responsabilidad o de seguimiento judicial o de procesamiento judicial en Colombia que se los ha devuelto a Colombia. Pero de ahí la mayoría de los casos se los deja fundamentalmente en la ciudad de Guayaquil, donde han llegado, si no me equivoco, más de 40 personas de otras nacionalidades y son inmediatamente procesados migratoriamente hasta verificar si no tienen alguna cuenta pendiente con la justicia ecuatoriana o con un país vecino como puede ser Colombia y Perú. Y entonces quedan en libertad allí en Ecuador. Decía, aquí se nos informó que esas personas iban a ser ayudadas o asistidas por la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Qué pasa allá? ¿Ellos le dan seguimiento hasta que retornan a su país o eso queda simplemente así, se diluye en el tiempo? Mira, Ángelo, aquí hay una particularidad. La mayoría de las personas que han dejado en Ecuador, porque efectivamente llegan los vuelos, los dejan en el aeropuerto, pasan por la oficina de migración, son personas, trabajadores, migrantes que desarrollan algún tipo de actividad económica de servicios básicos de los Estados Unidos y no tienen ningún problema de orden judicial. Efectivamente, se comunica a una entidad de la Organización de las Naciones Unidas y si la organización, en este caso muy particular, encuentra que le puede ayudar o solventar ayuda jurídica, no siquiera económica, obviamente le atiende. Pero lo que ha pasado de los testimonios que se han podido recoger, porque la mayoría de los casos son personas que vienen de los Estados Unidos y un pariente les paga el pasaje y les devuelve a su país, bien puede ser Colombia, Europa, Ucrania, no sé qué países nomás serán, pero la mayoría toman un vuelo de regreso a su país de origen. O sea, no se quedan en Ecuador, no hacen vida en Ecuador. Hasta ahora, de lo que yo sé, ninguno de los que han venido por acá se han quedado. O sea, podrían quedar 2, 3 días hasta resolver la situación del pasaje, etcétera, pero la mayoría se han regresado a su país de origen. Orlando,
al margen de este tema, no es una encerrona, pero es una oportunidad para preguntarte de otros temas. Recientemente estuvo el presidente Noboa acá en República Dominicana, un viaje que no fue anunciado por las autoridades dominicanas. No se sabía si era un viaje oficial, oficioso, si él estaba en otra cosa y decidió ver al presidente. Se anunció unas firmas de unos acuerdos o unas cosas, pero ni se dijo el lugar donde había sido, ni el momento. ¿Qué trascendió en Ecuador? ¿Por qué esta visita sorpresa? Incluso yo estuve revisando el Instagram del presidente Noboa y antes de visitar República Dominicana, lo vi como en una playa con sus hijas o con sus niños, con su esposa, o en un yate, en un barco. O sea, estaba de vacaciones o algo por el estilo esos días previos. Yo pensé que estaba en Punta Cana o estaba en algunas islas cercanas, pero no. ¿Qué se sabe al final de este viaje sorpresa? Bueno, la pregunta la tendría que hacer yo a ustedes. ¿Qué hacía República Bueno, Dominicana? aquí sabemos menos porque yo me enteré cuando publicaron una foto en Instagram de la presidencia de la República. Vino Noboa, firmó una cosa y no sabemos si se fue o no. Después vi en una foto de un amigo que le estaba entregando unos puros, un hijo del ministro de Industria, bueno, del antiguo ministro de Industria y Comercio, hoy ministro de Vivienda y Hábitat, Bisonó, que él estaba entregando unos puros, fuma puro, lo conozco a él porque fumo puro también, y evidentemente Noboa o fuma puro o quiere comenzar a fumar, y estaba en una casa de playa, me imagino que también en Punta Cana. Mira, esta historia es muy importante, interesante periodísticamente, muy atractiva para quienes hacen investigación de este tipo de eventos. El señor Daniel Noboa se encontraba en las Islas Galápagos, justamente en un periodo de feriado que existía en el Ecuador en estos días. Él declaró un feriado largo y normalmente cuando es feriado él desaparece de la escena pública y va con su familia a zonas resorts fuera o dentro del Ecuador. Sorpresivamente, y ahí sí, perdonan que lo tenga que decir, yo di di la primicia cuando revisando en el internet vi que se preparaba un viaje del avión presidencial, el PAE 01, se preparaba un viaje a República Dominicana y el destino o el aterrizaje era en Puerto Cana, en Punta Cana, perdón. Subí la nota, subí a la cuenta de X e inmediatamente se activaron todas las señales de alerta de por qué el señor Daniel Noboa viajaba a República Dominicana. Hice la consulta correspondiente a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, no tuve respuesta, se hizo la consulta a la Cancillería ecuatoriana y no hubo respuesta, y el viaje estaba previsto para las 17 horas. Por razones que nadie sabe, el vuelo salió a las 19 horas y llegó alrededor de las 23 horas 30 a Punta Cana. Normalmente este tipo de viajes se avisan con anticipación y se tiene de alguna manera la agenda de la visita oficial. Pero esta visita no tenía ni carácter oficial, no tenía una agenda prevista y por el contrario, lo sorpresivo es que el retorno estaba previsto para las 13 horas 30 del día 6 de mayo, es decir, al otro día del vuelo. Y esto sorprende no solamente por el corto tiempo, porque si no, ¿cómo se entiende que arribando a las 11 de la noche regrese a las 13 horas 30? Como se generó una tendencia en las redes sociales de la duda alrededor del viaje del señor Daniel Noboa, comenzaron algunas publicaciones de medios oficialistas en las que daban cuenta de que se iba a firmar un acuerdo, un convenio. Pero lo sorpresivo, ustedes deben conocer a Ángelo como Roberto, es que los presidentes solamente firman acuerdos comerciales cuando estos han pasado ya por las etapas previas de mandos inferiores. Se empieza por las cancillerías, por las embajadas, por los consulados, por los agregados comerciales, pasan a las embajadas, a la Cancillería y después arriban y ascienden hacia la presidencia de la República. Yo no sé si por justificar un viaje inexplicable tuvieron que firmar un documento. Tan es así, Roberto, que tienen que hacer la toma del documento que firman y que se logra leer, que parece redactado casi que al apuro para la intención de realizar un acuerdo comercial con República Dominicana. Un acuerdo comercial que no superaría ni los 100 millones de dólares, lo cual significa menos del 0,4% del Producto Interno Bruto del Ecuador,
y con eso efectivamente no se justificaría un viaje presidencial. ¿Qué es lo que se ha dicho alrededor de eso? Que efectivamente él viajó con alguna persona, con una comitiva, que nunca se dio el nombre completo de la comitiva, lo cual también genera sospechas de que era una escapatoria o algo por el estilo. Pero lo otro, que sí tiene más sentido y que está en mis cuentas de redes sociales, es que unos días antes, ustedes lo deben conocer y me ratificarán, es que se cierra una gran mina en República Dominicana donde tendrían acciones miembros de la familia Noboa. Y eso habría significado un alto costo para la familia Noboa por el cierre de esa mina hecha por las protestas populares, campesinas, no sé de qué naturaleza, de ecologistas, en República Dominicana, lo cual habría afectado el negocio de la familia Noboa. Esto tendría sentido, algún sentido, porque efectivamente la familia Noboa habría perdido, si es que es así, habría perdido miles o millones de dólares en este cierre de esta mina en República Dominicana. Ahora, Orlando, esto no tenía conocimiento y de hecho se convierte casi en una primicia lo que dices. No sabía, sé que por ejemplo la compañía Gold Quest de capital mayoritario canadiense, es una compañía pública de Canadá, minera, tiene un por ciento de capital de dominicanos que no se conocen tampoco públicamente los empresarios que han invertido allí, creo que tienen un 12 o un 13% del capital accionario. No sabía que la familia Noboa del presidente ecuatoriano tenía inversiones en Gold Quest. Gold Quest es esta empresa que iba a explotar una mina de oro y cobre en la provincia de San Juan por protestas populares, etcétera, el presidente el día 4 de mayo decide paralizar esta operación que estaba en un proceso de verificación ambiental, o sea, buscando la licencia ambiental, después necesitaba una licencia social para poder explotar la mina por un periodo de 8 años, si mal no recuerdo. Ese día 4 el presidente anuncia esto. Hoy casualmente, el Gold Quest está anunciando su salida completa de San Juan para cerrar la eventual explotación de esa mina. Esto ha generado un debate importantísimo. Las acciones de esta empresa en bolsa en Canadá cayeron al mínimo, lo que se ha perdido, más los 24 años que estuvo aquí la empresa a la espera del permiso final de explotación que nunca se dio y evidentemente tendrá que regresar. No sabíamos que la familia Noboa tenía. Ahora, Ahora, sí te quiero aclarar una cosa, Roberto, porque aquí hay unos mecanismos, unas fórmulas con las que han trabajado varias empresas, consorcios empresariales ecuatorianos y otros también en América Latina, y es que no aparecen directamente, pero tienen testaferros, tienen empresas pequeñas, tienen firmas pequeñas que aparecen como parte de estas organizaciones o corporaciones que realizan este tipo de actividades mineras en países como República Dominicana. Y esto obviamente normalmente camufla el origen real de los propietarios. Lo que aquí se ha especulado es que no es casualidad, que como tú mencionas, el 4 de mayo ocurre eso, el 5 de mayo inesperadamente a la 1 de la tarde se conoce que va a salir de viaje y el 6 regresa y lo que tú acabas de decir, que tampoco sabía, el día de hoy esa mina, la minera se va de República Dominicana. Por lo tanto, quienes estén interesados directamente, obviamente saben que esta es una expresión muy lamentable para sus negocios y inversiones. Esto ha pasado en México, ha pasado en Colombia, ha pasado en Brasil, en Perú ha pasado que estas empresas de un día para otro por las protestas dejan de actuar o dejan de trabajar y los que pierden, que no van a perder, casi nunca pierden todo, obviamente están muy preocupados porque quizás ahí había una beta, utilizando el término minero, una beta de negocios que podrían haber enriquecido bastantes sectores y empresas que digo se camuflan a través de pequeñas empresas o de firmas o de subsidiarias en otros países. así es. De hecho,
creo que el capital dominicano que participa de esa empresa se conformó a través de un fideicomiso que está ubicado en una de las islitas del Caribe, ni siquiera acá, sino en una isla con paraíso fiscal. El fideicomiso se inscribió allí y es quien participa de este capital accionario en Gold Quest. Ahora, lo que me llama la atención, Orlando, es que por cualquiera de las dos razones, sea para reclamarle, no creo que haya venido Noboa a reclamarle al presidente Abinader que cerrara, porque había cerrado la mina y que le había afectado su bolsillo, sino pedirle una explicación o algo, sea por eso, o sea para firmar un convenio comercial de lo que se dice, que es muy vago, muy etéreo, muy general, porque no es una cosa concreta, puede hablar de unas cifras en particular, etcétera. Venir para eso nada más, sin un anuncio previo. O sea, yo creo que todos los presidentes, por ejemplo, el presidente dominicano hoy está regresando ahora de Guyana, había ido previamente a Panamá, a un foro internacional sobre zona franca, allí cumplimentó una agenda, de regreso pasó por Guyana a firmar un convenio, pero todo eso se anunció, porque al primero que le interesa anunciar lo que va a hacer o lo que está haciendo, por darse cofina en el ombligo o porque realmente le interese que el pueblo sepa que el dinero que se está gastando en el viaje tiene una finalidad, es al propio presidente. ¿Cómo hacer un viaje a escondidas, el presidente ecuatoriano, a República Dominicana? Como República Dominicana tampoco lo anuncia con antelación, firmar una cosa de esta naturaleza, ¿cuál era el apremio para venir corriendo en menos de 24 horas, 12 horas para firmarlo? Casi lo único que le faltó era salir con pantalones cortos y chancleta, pero tenía casi los colores de la playa, pero eso era por Galápagos, no era por Punta Cana. Pero ¿cuál era el apremio? O sea, había una situación a lo interno de Ecuador, nada, ¿qué se decidía? Iban a coincidir después en una cumbre, tenían que llegar a un lugar con un criterio consensuado, una firma. No le veo lógica de ningún tipo, absolutamente de ningún tipo. Tampoco acá, porque una de las cosas que primero comienzan a investigarse por parte de diversos medios de comunicación es si es en la agenda oficial del gobierno de República Dominicana, del presidente Abinader, constaba la visita de Daniel Noboa y no aparece. Si no me equivoco, una reportera del Listín de allá, del diario Listín de Dominicana, es la primera que llama al Ecuador a preguntar por esta visita y le preguntan colegas ecuatorianos y le dicen, pero lo que usted nos debería decir es lo contrario, es decir, que en la agenda del presidente está la visita de Daniel Noboa y eso no ocurre. Segundo, Roberto, lo que tú mencionas es muy importante porque en el Ecuador estábamos empezando un momento muy difícil por la seguridad. Ese día 3 de mayo se iniciaban toques de queda en las principales ciudades del Ecuador. Es decir, se necesitaba, digamos, de una explicación oficial de la presencia del presidente ecuatoriano para que le dé continuidad a esta política de seguridad y de militarismo que vivimos acá, el militarismo extremo que vivimos en el Ecuador. Y empezaban toques de queda en las ciudades de Quito, de Guayaquil. Son las más pobladas, entre las dos sumarían cerca de 5 millones de habitantes, con toque de queda a partir de las 11 de la noche, lo cual bloqueaba la actividad económica, bloqueaba la actividad nocturna de cualquier ciudad del mundo, y esto implicaba unos riesgos y unos costos muy altos para el Ecuador, pero a él no le importó, se fue para Dominicana. Cuando regresó, no le dio explicaciones a nadie. Sé que el día de hoy estaría dando en próximos 2 horas, creo, una entrevista con una cadena internacional en Estados Unidos, si no me equivoco, en Washington, y ojalá le pregunten sobre esto, porque cuando él da entrevistas, normalmente en el Ecuador, lo hace con periodistas a los cuales previamente se les pacta las preguntas y este tipo de cosas. Ya, por último, hoy casualmente leí que Noboa anunciaba que a partir del 1 de junio levantaba el estado de excepción, creo que para Guayaquil. Yo estuve hace unos años, 2 o 3 años atrás en Guayaquil, no te avisé,
pero fui directo a Guayaquil, volé por Arayé, que es una línea dominicana, cuando aquello había vuelos directos, fui a una boda y fue la ida por la vuelta, y era una situación muy particular porque asistir a una boda en un lugar donde hay toque de queda hasta las 12 de la noche, en un estado de excepción por los temas de criminalidad, de narcotráfico, etcétera, es una cosa complicada porque había que terminar la fiesta antes de las 12, era como Cenicienta, una cosa rarísima, pero al final creo que como eran gente rica y millonaria, le permitieron ciertas licencias. Pero hoy el presidente Noboa ha declarado que levantará a partir del 1 de junio este estado de excepción. Quizás explicarle un poquito a nuestra audiencia de qué se trata. Has hablado de dos zonas o dos provincias importantes, Guayaquil y ¿cuál es la otra? Quito, la capital. Y Quito, la capital, que viven bajo toque de queda, etcétera. ¿Qué pasa? El narcotráfico, porque a veces lo que más suena es lo de la frontera con Colombia, Petro, que dice, que grita el otro, pero lo otro que se vive dentro es quizás lo que menos trasciende para los medios latinoamericanos. Mira, Roberto, esto es muy importante, digamos, para lo que he estado vivir en los últimos años en el Ecuador. Este último toque de queda rige desde el 3 de mayo hasta el 18 de mayo de este año, es decir, hasta el próximo martes, si no me equivoco. Y el ministro del Interior, John Reinberg, y el propio presidente, en una conferencia que dio ahora en Estados Unidos, alguien le preguntó sobre el tema y él dijo que no va a renovar el toque de queda, pero el estado de excepción se mantiene. El estado de excepción tiene otras características. El toque de queda es que nadie puede circular desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. El estado de excepción, en cambio, tiene otras características que podrían incluso plantearse más reclamos, porque incluye, por ejemplo, que entren a tu casa sin una orden judicial, te pueden revisar, te pueden detener, te pueden interrogar y no pasa absolutamente nada porque el estado de excepción te permite eso si eres autoridad policial o militar. Lo que él ha dicho es que podría declarar un nuevo estado de emergencia a partir del 1 de junio. Y un estado de emergencia es otra figura, implica otro tipo de atribuciones de orden constitucional, sí, pero que no se compadecen con la realidad de los ecuatorianos. Lo otro es que el 1 de junio entran en vigencia los aranceles al 100% al 75% con Colombia. Estaban desde el 1 de mayo al 100% y ahora el 1 de junio, después de que ocurran las elecciones en Colombia, los bajaría al 75%, lo cual no es absolutamente nada extraordinario. Bajar del 100 al 75% no es nada extraordinario, pero también depende mucho de quién gane las elecciones, si se gana en primera vuelta o hay segunda vuelta en Colombia. Me parece que eso ya acarrea otro tipo de análisis, de reflexiones sobre el rol que ha jugado en los últimos días, en las últimas semanas, Daniel Noboa en las elecciones de Colombia. Así es. Bueno, pues ahí están las consideraciones de Orlando Pérez, un importante periodista ecuatoriano, amigo por demás. Todo comenzó para que nos contara de la experiencia precisamente que ha tenido Ecuador con estos memorándum de entendimiento para recibir a ciudadanos extranjeros deportados de Estados Unidos a territorio ecuatoriano, y también los ecuatorianos que han sido deportados de territorio estadounidense, no precisamente a veces a Ecuador, sino a otros países tan lejanos como Cabo Verde, ¿no? Una cosa rarísima. Y bueno, eso nos ha llevado a otros temas importantes entre República Dominicana y Ecuador. Agradecerte, Orlando, todas tus consideraciones. Ojalá volver a encontrarnos, al menos de manera virtual. Creo que Ecuador y República Dominicana tienen una tradición de relaciones muy antigua y fuerte, y eso, por eso me llamaba la atención, porque quizás en otros momentos, en los gobiernos de Correa, por ejemplo, se sentía un poco más la relación bilateral, no tanto con Noboa desde que está en el poder, ni los otros que estuvieron en el tiempo, en el intermedio, Lenin, los otros, no se le dio todo el calor que en un momento tuvo con Correa.
Por eso llamaba tanto la atención este interés de última hora de salir corriendo para Punta Cana. No sé si era firmar un contrato para comprarse una villa o algo por el estilo. Pero bueno, eso es, estoy especulando y llevándolo casi al ridículo, ¿no? Pero lo cierto es que ojalá nos volvamos a encontrar para conocer un poquito más de la vida política interna de Ecuador, que ha pasado con Correa y el correísmo, por ejemplo, que tanto se conoció acá en la isla en un momento y que hoy en día no tiene tanta referencia en nuestros medios. Roberto, te agradezco muchísimo, qué gusto verte y cuando te inviten esta gente tan rica, tan importante, no te olvides de invitarme para ver si puedo vivir la misma experiencia. Orlando Pérez acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.